Bienvenido al video de esta semana. En esta clase aprenderemos a calcular la ecuación de una circunferencia. En clases pasadas nosotros aprendimos a calcular la ecuación de una recta dentro de un plano cartesiano. En esta ocasión aprenderemos a calcular la ecuación pero de una circunferencia dentro de su plano cartesiano a partir de su radio y de las coordenadas de su centro. De este lado podrás notar que tengo la fórmula para calcular la distancia de una recta. Y si te das cuenta, el radio que tengo en color amarillo también es una recta. Entonces puedo decir que el radio es igual a la distancia. Y las coordenadas que tengo en el centro de la circunferencia, o sea, el centro de la circunferencia, será igual a la coordenada x1 y a la coordenada en y1. Entonces, esta información la voy a sustituir dentro de la fórmula de la distancia y me va a quedar que en vez de distancia tendría el radio es igual a la raíz cuadrada de la suma de la coordenada x menos la coordenada x1 al cuadrado más la coordenada en y menos y1 también al cuadrado. Y para dejar mi fórmula más fácilmente, esta raíz cuadrada que tengo de este lado la voy a pasar a este lado y lo contrario de una raíz cuadrada sería una potencia al cuadrado. Entonces, si la paso al otro lado, me va a cambiar el radio al cuadrado y de este lado simplemente me van a quedar x menos x1 al cuadrado más y menos y1 al cuadrado. Entonces, esta será la fórmula que yo voy a utilizar para calcular la ecuación de una circunferencia dentro de un plano cartesiano. Continuando con el video, veremos el primer ejemplo. En este caso, mi circunferencia tiene el centro en el origen. Por lo tanto, el centro de la circunferencia tendrá las coordenadas 0 en x y 0 en y. Eso lo puedes observar en este punto. Este sería el centro de la circunferencia y la coordenada sería 0,0. Y el valor del radio es igual a 3. En este caso, aquí ya me están dando el valor o distancia del radio. Lo único que tendría que hacer es sustituir estos datos dentro de la fórmula de la ecuación de la circunferencia. Por lo tanto, esta sería x1 y esta sería y1. Y al sustituir estos datos dentro de la ecuación, me va a quedar que el radio, o sea 3, estaría al cuadrado, es igual a la coordenada x menos la coordenada x1, que vale 0, al cuadrado más la coordenada y menos lo que vale x1, que ya dije sería 0 al cuadrado. Entonces, al hacer las potencias al cuadrado, de este lado el 3 se va a convertir en un 9, porque 3 por 3 son 9. Dentro de este paréntesis solamente me va a quedar x al cuadrado más, y lo mismo dentro de este paréntesis. Simplemente me va a quedar y al cuadrado. En este caso me conviene dejar mi ecuación en términos de 0, o sea que de un lado de la igualdad voy a dejar el valor 0 y del otro lado todos los demás valores. Entonces este 9 al pasarlo a este lado se va a convertir a negativo y me quedaría 0 de un lado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos 9. Recuerda, este 9 lo pasé al otro lado en su forma contraria, o sea, negativa. Y esta sería la ecuación que da origen a esta circunferencia, que su centro está en el origen 0,0. Para terminar el video veremos un segundo ejemplo. En este caso, el centro de la circunferencia se encuentra en la coordenada 3 en x y 4 en y. Por lo tanto, puedo decir que el centro de la circunferencia para este ejemplo será la coordenada 3 en x y 4 en y.
Y el valor del radio ya lo tengo, es el valor 2. Y ahora simplemente voy a decir que esta sería x1 y este sería y1. Y puedo sustituir los valores dentro de la ecuación. Entonces, radio al cuadrado me va a quedar 2 al cuadrado es igual a la coordenada x menos lo que vale x1, que ya dijimos x1 es 3, al cuadrado más la coordenada en y menos la coordenada y1, o sea, 4. Todo esto al cuadrado. Y ahora voy a elevar cada término al cuadrado. 2 al cuadrado pues serían 4, porque 2 por 2 son 4. Para elevar estos paréntesis al cuadrado, en este caso tengo que multiplicar x menos 3 por x menos 3 para tenerlo al cuadrado. Lo voy a hacer en la parte de acá abajo. Si multiplico x menos 3 por x menos 3, me va a quedar x por x tendría x al cuadrado. Y luego x por menos 3 tendría menos 3x. Ahora voy a multiplicar el menos 3 que está abajo. Este menos 3 lo multiplico por x y de nuevo me va a quedar menos 3x. Y menos 3 por menos 3 se va a convertir a positivo y me va a quedar más 9. Al hacer las sumas tendría x al cuadrado menos, tengo una agrupación aquí negativa, menos y menos, me va a quedar menos 3 y 3 serían 6x más 9. Esto sería el resultado de elevar este paréntesis al cuadrado. Entonces voy a escribir de este lado x al cuadrado menos 6x más 9. Ahora voy a elevar el siguiente paréntesis también al cuadrado. Y para eso, de nuevo, voy a multiplicar lo que tengo dentro del paréntesis por el mismo. O sea, y menos 4 por y menos 4. Y voy a multiplicar y por y, me va a quedar y al cuadrado. Y luego y por menos 4 tendría menos 4y. Ahora voy a multiplicar con respecto al menos 4. Menos 4 por y tendría de nuevo menos 4y. Y menos 4 por menos 4 es una multiplicación negativa, se va a convertir a positivo, negativo por negativo, positivo. Y 4 por 4 serían 16. Y simplemente hago las sumas. En este lado, la y al cuadrado va a quedar igual. Aquí tengo una suma negativa, menos y menos se queda el mismo signo y los valores se suman. 4 y 4 son 8y más 16. Y esto sería el resultado de elevar este paréntesis al cuadrado. Entonces voy a escribir más y al cuadrado menos 8y más 16. Ahora que ya elevé cada uno de los términos al cuadrado, ya puedo sumar los términos comunes. En este caso me va a quedar 4 es igual. X al cuadrado, si te fijas, solamente aparece una vez. Entonces va a quedar igual x al cuadrado. Ahora, y al cuadrado también solamente aparece una vez. Entonces va a quedar y al cuadrado. Y lo mismo sucede con menos 6x. Quedaría igual. Y el menos 8y también quedaría igual. Los únicos términos que se pueden sumar sería el más 9 y el más 16. Y al sumarlos me quedarían más 25. Y de nuevo, como en el ejemplo anterior, voy a dejar toda mi ecuación en término de 0. Por lo tanto, voy a pasar este 4 al otro lado de la igualdad, pero lo voy a pasar haciendo lo contrario, o sea, de forma negativa. Entonces me va a quedar todo igual, pero el 4 lo voy a escribir al final de forma negativa, menos 4.
Y aquí puedo hacer la suma de 25 menos 4. Y me va a quedar por último que la ecuación de esa circunferencia es igual a 0, x al cuadrado más y al cuadrado menos 6x menos 8y. Y aquí la resta 25 positivos menos 4 negativos simplemente me va a quedar más 21. Y esta sería la ecuación que le da origen a esta circunferencia. Y también podríamos decir que todo esto es la ecuación de una circunferencia cuando su centro no es el origen o la coordenada 0,0.